Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Yo soy Marco Rosas y te doy la bienvenida a Opina de Noche. En esta mesa vamos a debatir varios temas muy importantes que debemos de escuchar y debemos de analizar con diferentes posiciones políticas y diferentes opiniones. El primer bloque de la noche vamos a hablar desde hace 3 años se ha tenido un avance del Tren Maya en Quintana Roo. Desde precisamente hace 3 años hasta la fecha se ha construido esta infraestructura sobre lo que maneja la cuarta transformación, el gobierno del presidente López Obrador. Eh, bueno, el Tren Maya abarca lo que son Quintana Roo y varias zonas aledañas, lo cual ha traído varias inconformidades sobre partes ambientalistas, sobre indígenas y personas que viven cerca de esta construcción. La semana pasada varios actores y cantantes salieron a defender la selva, donde se está construyendo el Tren Maya. Están en contra, diciendo que pues afecta a los manglares, afecta a los subsuelos, afecta a la fauna y flora y por supuesto afecta en total el medio ambiente. Eh, Tras pasar horas sobre este video, pues salieron duras críticas por parte del presidente y de los simpatizantes de Morena. El presidente ha llamado a los mismos ambientalistas pseudoambientalistas, lo cual tampoco de alguna forma conlleva a otros tipos de movimientos como el movimiento feminista, como la oposición, entre otros más. Damos la más cordial bienvenida a una persona que está trabajando desde muy cerca, está viendo y está investigando este caso sobre lo que es el Tren Maya, y las consecuencias que tiene este acto. Te doy la bienvenida, Armando Ventura. Es doctorante de Ciencias Sociales y Sociedad y Territorio. Nos va a acompañar en este bloque para debatir sobre el tema del Tren Maya. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por la invitación. A mí me gustaría comenzar esta exposición, bueno, explicándoles sobre qué aspecto del Tren Maya yo voy a hablar, porque si bien es un proyecto, es una mega obra, toca muchísimos aspectos del conocimiento y pues es demasiado variado, entonces pues yo me voy a enfocar a la cuestión del reordenamiento territorial que implica el Tren Maya. De ahí va a partir mi exposición y pues me gustaría también aclarar que pues evidentemente todos los investigadores pues tenemos una posición, pero pues en este caso yo quiero aclarar que la posición asumida en torno al Tren Maya de mi parte pues tiene un sustento pues en cuanto a la investigación, más allá que una priori a favor o en contra, que creo que sea lo que le debemos de dar la vuelta, no a tomar unas decisiones a priori sin conocer los diversos puntos en temas tan importantes como es la construcción de un megaproyecto, como es el Tren Maya, y entonces a mí me gustaría comenzar por aclarar que realmente la obra se trata de la creación de polos de desarrollo y el reordenamiento territorial del sureste vía la construcción de infraestructura del Tren Maya. Es decir, no estamos hablando solamente de un simple tren que va a atravesar 5 estados de la República, sino estamos hablando de todo un reordenamiento territorial del sureste. No sé si pueda yo compartir pantalla, sino de todos modos les voy narrando como toda bueno, la exposición. No va a tardarme mucho, entonces, a ver, déjenme ver. Bueno, se lo voy narrando así como conforme va pasando para no alargarme, ¿no? Y hacer como esta cuestión un poco más concreta. Bueno, en la presentación del Tren Maya se nos habla sobre los polos de desarrollo urbano. Ustedes pueden entrar a la página de web de donde pues, se oferta o se vende o se explica en qué consiste, y lo que llama la atención es la cuestión de los polos de desarrollo urbano. Esta cuestión de los polos de desarrollo urbano, pues esto ya de entrada lo empezó a exponer no solamente el documento, sino también el funcionario encargado del proyecto, Jiménez Pons, que fue el encargado del Fonatur. Y pues bueno, esta categoría de los polos de desarrollo es ya una categoría probada, o sea, ya no es algo nuevo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que esta ha sido la manera en la que se han estructurado las ciudades en la etapa neoliberal, pero no solamente en la etapa neoliberal, o sea, esto es una historia del proyecto capitalista en concreto, hay que decirlo tal cual. Y que, pues, lo que consiste en los polos de desarrollo es hacer la urbanización como fulcro.
o sea, como la herramienta principal del ordenamiento territorial. Y pues en el caso del sureste, pues se sustenta en la proliferación de tres actividades, principalmente la agroindustria, el turismo de masas y las actividades extractivistas. A esto también, a todo esto le podemos agregar la especulación inmobiliaria que va acompañada de pues la creación de pueblos de desarrollo y de centros urbanos como se ha venido aplicando. Nosotros ya tenemos la experiencia de esta construcción de pueblos de desarrollo, hay que en la zona. Está por un lado Cancún y por el otro está Playa del Carmen. Me llama mucho la atención que en la semana corrió como un meme en donde se hacía un comparativo entre Playa del Carmen 1974 y Playa del Carmen 2021, donde decía, bueno, ya no hay selva que destruir, y con una leyenda que invitaba a denominar como payasos a los que defienden el ambiente, pero es que el problema no es que ya se haya hecho antes, el problema es que se quiere continuar haciendo. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla que pues nos ha proporcionado unos compañeros geógrafos que se agrupan en una agrupación que se llama Geocomunes, que en base a los estudios de reordenamiento territorial, pues se ha sacado una tabla de dónde se van a hacer los nuevos centros urbanos. Por ejemplo, tenemos una creación de nuevos centros urbanos en las ciudades de Puerto Morelos y de Bacalar, que en estas dos ya está el reordenamiento territorial incluso pues ordenado. O sea, ya son pueblos, ya son cascos de ciudad, pero lo que se quiere hacer es exactamente el mismo modelo que se hizo en Cancún, que se está haciendo en Tulum y que pues ya se probó, ¿no? Y que vimos que no trae grandes beneficios en cuanto a la calidad de vida. También estamos hablando de creación de parques agroindustriales, y esto es importante. Tenemos la creación de un parque agroindustrial en la zona de Chetumal y la otra en Escárcega. Si ustedes ven un mapa, estas dos ciudades están en el sur, y entre ellas queda pues una parte importante de selva que evidentemente se va a fraccionar y que pues ya también está fraccionada por muchas otras actividades que ya ocurren en la zona, ¿no? Entonces es sumar más problemas a, digamos, el compromiso o el impacto que ya están generando las actividades económicas, y que con los pueblos de desarrollo pues se va a detonar más. Entonces, hay otra serie de pueblos de desarrollo que todavía están por definir cuál va a ser su giro, si van a ser subcentros urbanos, si van a ser centros turísticos o si van a ser ciudades agroindustriales. Por lo pronto les puedo decir que el caso de Chetumal y el caso de Escárcega está destinado para la agroindustria. Nuevas ciudades turísticas, pues está el caso de Valladolid, que por cierto en Valladolid, Yucatán, ya hay una presión en cuanto a la especulación inmobiliaria en la zona. Ya hay mucha presión en esa zona, y pues también ahí en la zona de Cobá, que también lo piensan hacer subcentro suburbano, y bueno, ahí podemos ver una serie de ciudades también que están contempladas, estos pueblos de desarrollo, Felipe Carrillo Puerto. Todo esto implica pues una gran movilización de recursos y también una gran movilización de gente. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos las manifestaciones de impacto ambiental. En principio no se tienen ni siquiera para los trazos del Tren Maya, que son 7 trazos. Bien. Y menos tiene de las áreas de pueblos de desarrollo. Ahí está el problema. No hay manifestaciones de impacto ambiental, no hay claridad en donde se nos pueda decir cuáles son las reales dimensiones que implica esta magna obra y cuáles van a ser las medidas de amortiguamiento que van a acompañar a esta mega obra en caso de que se pueda llevar a cabo. Como vemos, muchísimos los recursos, son muchísimos los territorios y son muchísimas las actividades que están en puerta y que se están poniendo en juego. Esto en cuanto a la cuestión de la cuestión territorial. Me gustaría seguir, pero hasta este momento voy a hacer una pausa para ver si tienen alguna duda, algún comentario. Ok, bien. Tocabas un punto muy importante en el tema del que era de las manifestaciones de impacto ambiental. Evidentemente este gobierno no ha tenido ningún impacto ambiental ni por Semarnat ni por otra institución que avale, que diga que es una obra que no está dañando al medio ambiente. Recuerdo bien que en el aeropuerto que estaba construyendo Enrique Peña Nieto en el lago de Texcoco, por al menos contaba impacto ambiental, pero en este no. ¿Tú qué ves de este gobierno? ¿Realmente se está sobrepasando el medio ambiente a comparación de sexenios anteriores?
Mira, no me gustaría plantearlo con comparación desde secciones anteriores, sino me gustaría ver este proceso como un continuo. Entonces, hay que ver lo que ha pasado en la historia de la península de Yucatán en los últimos 30 años. En primera, pues ha habido pues realmente una urbanización desmedida que se ha estructurado a partir de pues actividades depredadoras y podemos ver cómo esto ha traído como consecuencia una mala calidad de vida y un compromiso de los recursos naturales en zonas, en cascos urbanos ya establecidos como Playa del Carmen, como Cancún. Eso se hizo ya, se ha hecho de una manera pues descontrolada. Lo que está pasando ahorita es que se está siguiendo por el mismo camino. Hay una prisa por sacar la obra, no hay manifestaciones de impacto ambiental y eso ya es violatorio a la ley, porque para empezar tú una obra necesitas tener las manifestaciones de impacto ambiental, no se tienen. Se tienen no se tienen de todos los tramos, ni se tienen de toda la obra completa. No hay ninguna manifestación de impacto ambiental que nos hable de los polos de desarrollo, cuando los polos del desarrollo son el motor que está moviendo la construcción del Tren Maya. Tenemos una manifestación de impacto ambiental en los tramos 1, 2 y 3, que fue pues ya debidamente estudiada por expertos y por los grupos de la zona, especialmente por las comunidades que levantaron los amparos en esa zona, en concreto la asamblea de Maya Muximbal. Ellos han hecho los análisis y pues realmente lo que ven es que pues no se equipara, o sea, el tamaño de la obra no queda subsanada con los amortiguamientos que se proponen y están incompletas. Por lo tanto, lo que se presentó no no tendría que dar pie a la construcción del Tren Maya, se tendría que reevaluar. Y es por eso que los diversos grupos que han metido amparos los han ganado. Ahora, hay una lucha, una estira floja, porque por una parte se ganan amparos y por otra se echan para atrás. Ahí tocabas lo del tema de, perdón que te interrumpa, el tema de los amparos. No sé si recuerdas que en noviembre se decretó, ¿no? Por parte del presidente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en noviembre, precisamente, donde decretaba estas sus obras de la Cuarta Transformación como seguridad nacional, ¿no? Bueno, algo así relacionado. Sí. Precisamente es para blindar de estos amparos. Ya después un juez dijo que no, que es inconstitucional. Aquí hay dos vertientes. Lo decretó para evitar los amparos por parte de ambientalistas y el otro por parte debidamente de la oposición, de lo que son el PRI, PAN, el PRD, entre otros partidos políticos que pues querían frenar esta obra de la Cuarta Transformación. ¿Tú cómo ves esto? ¿Era un blindaje totalmente para blindar al Tren Maya, dejando las 3 obras más importantes de su gobierno? Bueno, a mí me gustaría que hacer una aclaración y aquí quizás aquí haya como una gran diferencia de perspectivas que pudiéramos tener algunos sectores de la investigación con lo que realmente es el gobierno en sí. O sea, y aquí me gustaría referirme a esta obra en concreto, no me gustaría hablar de otras cosas, sino como del Tren Maya en concreto. El Tren Maya es una obra que se viene tratando de imponer desde los sexenios anteriores con otros nombres. Es por eso que me interesa mucho que tengan muy presente la cuestión de los polos de desarrollo, porque esa fórmula ha estado presente tanto en los gobiernos panistas como en los priistas. El Tren Maya realmente ya fue propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto en la ruta de la 1 a la 3 como un tren súper rápido que iba a ir como a conectar la península de Yucatán. Pero si nos vamos más atrás, como esta infraestructura que ahorita podemos ver en conjunto, junto con el tren transísmico, que también es un proyecto de este gobierno aparentemente, y si lo sumas con la infraestructura que se está construyendo con el proyecto integral Morelos, en realidad, esas 3 infraestructuras sumadas lo que te dan es el plan Puebla-Panamá de Vicente Fox. O sea, estamos realmente hablando como de políticas a favor del capital, más allá de que sea el partido Morena, o sea, el partido del PRI, o sea, el partido Acción Nacional, es la política de beneficio a los grandes capitales y de urbanizar, de crear cascos urbanos en el orden que da la economía capitalista. Por eso es un proyecto geopolítico.
Y es algo que ahí está la gran confusión, o sea, y esto no me lo estoy inventando yo, ustedes pueden checar, la información está disponible, solamente tienen que hacer un análisis comparativo de los megaproyectos que se han venido impulsando desde los últimos 20 años y realmente ahí no hay, o sea, lo que está haciendo Andrés Manuel, creo, es blindar su obra, que es una obra de capitalistas y para capitalistas. Está blindando su obra, no creo que lo esté blindando mucho de la oposición, porque incluso la oposición ahorita, aunque juegue a que es aliado de los ambientalistas y hagan los del PAN, digan, y también se rasguen las vestiduras porque digan que esto es un proyecto exclusivo, no, esto es una manera de proceder de un sistema económico al que no se le ha echado para atrás, y aquí está el gran engaño, creo yo, que es que en el que hay que tener presente. No hay un cambio de fondo. Y esto lo podemos ver en temas específicos. Yo no me voy a hablar de otros temas más que este, de que es el del reordenamiento territorial. En cuanto al reordenamiento territorial, a la relación con el ambiente y a la forma de crear ciudades y a la imposición de megaproyectos, no hay cambios significativos. Tan es así que la categoría de polos de desarrollo la han venido reciclando de gobierno en gobierno, independientemente de los colores a los que los gobiernos pertenezcan. Esto es una cuestión que a mí me gustaría pues dejar muy claro, y sé que puede herirse sensibilidades, pero yo los invito a que se investigue más, no sobre banderas, sino sobre conceptos. Vamos a centrarnos en el estudio de los polos de desarrollo y cómo se ha propuesto. Ahí ustedes van a poder ver la continuidad de estos proyectos y sobre todo ver a quiénes les sirven estos proyectos. Aquí me gustaría también hacer una aclaración. Veamos los asesores del presidente en este proyecto. Grupo Vidanta es uno. Grupo Vidanta, ¿qué tal si les hacemos la pregunta que Semarnat lanzó la semana pasada a los aliados del presidente, a los consejeros del Tren Maya? ¿Qué pasa si le preguntamos a Grupo Vidanta dónde estaba el sexenio pasado? La respuesta la podremos encontrar en un ecocidio en Punta de Mita, en Nayarit, en el año 2015. La desviación de un río para formar prácticamente un Disney World sobre las tierras robadas de Grupo Vidanta y que se dan en detrimento de la población local. ¿Qué pasa si le hacemos la misma pregunta a Grupo México, que construye el tramo 5, que es el que ha causado mayor revuelo en las últimas semanas? ¿Dónde estaba el sexenio pasado? La respuesta la van a tener los habitantes de Río Sonora, que sufrieron la contaminación por parte de Mineras Grupo México, y que todo ese problema se desencadenó en problemas fuertes de salud, como pues padecimientos de cáncer. Eso por tener unos ejemplos de realmente cómo está como un tanto empantanada esta discusión. Habría que ver estas cuestiones, o sea, tenemos que hacer una convergencia entre la palabra y el acto, más que creernos la palabra por sí sola, o irnos solamente por el impulso de querer ver el acto sin la conexión con la palabra. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ser bien detallados, porque hay una serie de cosas que hacen que la discusión se empantane y se pierde el foco de lo que realmente es importante, que ahorita estamos hablando aquí, pues del compromiso de los recursos naturales y sobre todo de los importantísimos que están ahí. En esa zona tenemos una de las selvas más densa, de las selvas más biodiversas del continente. La segunda selva más biodiversa del continente se encuentra en esa zona. La reserva de agua más importante de México también está en esa zona. Entonces son esas cosas a las que no hay que perderles, pues digamos, el sentido, y no irnos como con las otras cosas que generan mucho ruido. Pero pues ahí está la exposición, ahí están los lazos de Vidanta, ¿no? O sea, a los hechos hay que remitirse, pues. Bien, tocabas un tema importante que precisamente el viernes, mañana 8 días, hace donde María Albores, que está como secretaria de Semarnat, la que infringe como secretaria, pues, la Administración del Medio Ambiente, entre otras cosas más, pues donde lanzó un comunicado en el cual se encontraba inconforme con lo que estaba pasando sobre Eugenio Derbez, sobre los cantantes, activistas, como por ejemplo, llegué a notar a Arturo Islas Allende, que por cierto yo creo que es uno de los mejores aliados que tenemos para el activismo ambiental.
Había algo importante que decía María, en el sentido de que pues, nos llamaba pseudoambientalistas, y no solamente a los ambientalistas, sino al activismo, feminismo, y entre otros puntos más. Bien, yo recuerdo que Eugenio Derbez no es la primera vez que hace un video que está en contra del medio ambiente, bueno, a favor del medio ambiente. Lo he llegado a ver en otro tipo de videos, donde prestó voz, donde era creo que el cielo, me parece, no recuerdo bien, pero en esa campaña también participaba Penélope Manchaca, entre otros artistas más. El presidente se ha dedicado a tomar todas estas críticas personales, no a su gobierno, a su manera de gobernar, sino que las críticas personales. ¿Tú cómo lo ves, los percibes desde tu punto de investigación? Mira, primeramente hay que tener claro que en los movimientos sociales siempre va a haber un momento de coyuntura. Cuando los movimientos sociales o las protestas sociales, porque ahorita todavía no hay un movimiento en contra del Tren Maya, desafortunadamente, debería de haberlo, pero cuando se empiezan a dar protestas, empiezan a haber coyunturas, en donde empiezan a hablar diferentes sectores sociales que tienen todo el derecho a hablar. El problema aquí es que el presidente perdió la cabeza porque lo dijo Eugenio Derbez, y sin embargo, llevamos 3 años, comunidades indígenas, comunidad académica, ambientalistas, diversos grupos de la sociedad civil, demandando la claridad del proyecto del Tren Maya. No es algo que haya despertado la semana pasada. Y eso es lo que realmente preocupa, porque las denuncias, los amparos, las voces que se han unido para reclamar la claridad en este tema vienen haciéndose escuchar desde hace 3 años y no se les había tomado realmente en cuenta. Pasa esta última semana que tiene que ver con la afectación del tramo 5, que también eso despertó nuevas voces y otros grupos de otras clases, digamos, como los centros urbanos ya establecidos en el norte de Quintana Roo, que también ven trastocados sus intereses, sus modos de vida. No solamente es un problema, digamos, de las comunidades indígenas, y se ve ahora con las manifestaciones en contra de este nuevo tramo, que ya vienen de otros sectores de la población, que pues ellos pues también generan, o sea, jalan otro tipo de discusiones, otras voces al movimiento, y eso es pues lo que ha hecho que pues personas como Derbez como se unan con una preocupación. Y el problema es que se les señala a ellos, se les señalan a los mensajeros, pero no se atiende el mensaje. Y el mensaje es lo que se ha tratado de poner en la discusión, en la opinión pública desde hace 3 años. Lo que pasa es que pues las comunidades indígenas como Muximbal, como no tienen, y los académicos tampoco tenemos los foros o la voz que podrían tener pues personalidades como Natalia Lafourcade, como Albarrán, como todas estas personas. Puede ser muy criticable su activismo, sus acciones que ellos tengan, pero ese no es el punto. El punto ahorita es hablar sobre el tema importante que es el Tren Maya, la afectación que puede tener en cuanto a la biodiversidad, los ecosistemas y la diversidad en general, porque también me gustaría hablar y decir que ahí donde hay diversidad cultural, hay opciones de desarrollo distintas. No solamente la que te venga a imponer Grupo Vidanta, probada ya que fue lo que se hizo con Cancún o con Playa del Carmen o el actual Tulum. Hay otras maneras de relacionarnos con la tierra que están vivas ahí en esas comunidades. Un ejemplo, la cosecha de la milpa. La cosecha de la milpa, esa manera de producción agrícola, ha sido heredada por las comunidades mayas y ha resultado ser un elemento importante para la sustentabilidad, que habría que conservar y que habría que estudiar y que habría que ver cómo quitarle el valor que actualmente tiene y revalorizar ese tipo de actividades para incluirlas en un desarrollo comunitario. No me gusta tanto la palabra desarrollo a mí, pero sí en un bienestar comunitario quizás, en alternativas que vengan de las propias comunidades
incluso de las propias personas que han llegado a poblar los cascos urbanos actualmente. Ellos quizás no tengan la práctica de la milpa o del cultivo de la tierra, pero tienen negocios de turismo en donde viven de llevar a la gente a bucear a los océanos, a los cenotes. Ahí está también en riesgo una fuente, digamos, de ingreso, que es muy diferente al turismo de masas que están ofreciendo otras personas que actualmente viven que viven en las ciudades, en los cascos urbanos, y que pues también son otra alternativa al desarrollo, pues, o sea, entonces sí hay que ver como ese tipo de cuestiones también importantes. Bien, claro. Bueno, evidentemente, como decías, desde un principio, de que, retomando otra vez la parte política, recuerdo bien que cuando se estaba construyendo el lago de Texcoco, igual eh, diputados, diputadas de Morena, pues lanzaban la campaña Yo defiendo el lago, ¿no? En promoción a de que yo que defiendo el lago de Texcoco, que por cierto ya se declaró área natural protegida. Es evidentemente que pues hay un avance, repara una cosa y desarma otra en la otra parte del país. Hoy te estamos viendo ya precisamente las consecuencias del cambio climático. No ha llovido, evidentemente todavía faltan días para llegar a la temporada de las lluvias. Un caso muy sonado pues es Nuevo León, donde la presa La Boca pues está quedando sin agua. Y pues el presidente no ha hecho ni un llamado, ni en la mañanera se ha pronunciado de qué va a hacer, qué es qué es, si va a activar el estado de emergencia climática o no, o realmente va a poner a trabajar ahora sí a María, secretaria del Medio Ambiente, o la va a tener ahí dizque, haciendo trabajo. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero, ¿concuerdas con eso? Su Pues, trabajo de ella. pues mira, tenían un buen secretario, a mi consideración, tenían un secretario de Medio Ambiente comprometido, el doctor Toledo, Víctor Manuel Toledo, que es bien importante también conocer su trabajo de investigación para comprender el secretario que teníamos con este Que gobierno por actual. cierto, la Claro, lo renunciaron, yo estoy seguro que lo renunciaron. Ahí él dio reveló una cuestión antes de salir, y que fue por la cuestión que lo renunciaron. Él dijo: no hay que idealizar a la cuarta transformación, porque aquí adentro hay muchos contrastes, y no hay, digamos, que un compromiso real para muchas cuestiones. En concreto, lo que él, en cuanto a su materia, que era la defensa del ambiente, tuvo el problema ahí con otros miembros del gabinete por la cuestión del glifosfato, y terminó en una cosa bastante grotesca en donde lo renunciaron y le fueron a llenar su casa en Morelia de glifosfato, una manera de amedrentarlo para que no se metiera. Entonces, pues ante todas esas cuestiones es como difícil creer, desde mi punto de vista, en las personas que trabajan actualmente en este gobierno, y en específico de la Secretaría de Medio Ambiente. La verdad, la respuesta de la semana pasada deja mucho que desear. Las obras, la luz verde que se le ha dado al Tren Maya sin tener estas manifestaciones de impacto ambiental de todos los tramos, que no se informe sobre los polos de desarrollo. Pues realmente lo que vemos lamentablemente es que estamos en un gobierno de funcionarios que reciben órdenes y levantan dedo nada más, y eso, claro, pues, es tan típico de México, ¿no? Eso ya, digamos, nosotros, tú eres mucho más joven que yo todavía estoy relativamente joven, pero pues esta es una historia que huele a viejo, ¿no? Que la gente más grande que nosotros, pues ya la tiene mucho más digerida. Quizás, no sé, a mí me ha tocado vivir ya en mi vida adulta durante las 3 experiencias de gobierno de distintos partidos, y pues no reconozco, al menos desde el estudio de los movimientos sociales y de la gestión territorial, yo no reconozco ninguna diferencia ahí. Y al contrario, me parece que pasar por encima de la ley al momento de hacer megaproyectos en un país que ha venido heredando crisis de justicia tan grandes como las que podemos ver en
la desaparición forzada, por decir algo, los feminicidios, muy grave. Un claro ejemplo, bueno, no vamos tan lejos, ¿no? No sé si hayas escuchado sobre la activista oaxaqueña que desapareció precisamente en noviembre se me fue su nombre, de Irma, que igualmente defendíamos los derechos, no solo los derechos ambientales, sino los derechos indígenas, en la parte, defendía ella principal los bosques. Bueno, ella fue a pedir protección al presidente precisamente, lo cual se le negó, como a muchos mexicanos se les niega, como a los periodistas. Bueno, el caso de la periodista que fue asesinada iniciando prácticamente el año, pues ella fue en 2019 a pedirle protección al presidente, lo cual nunca se la dieron. Ahí tocabas un punto muy, muy importante en el que pues sí, la ineficiencia de los secretarios, secretarias, independientemente de Semarnat. Hay otro punto, ¿no? El tema más sonado que está como que de revuelo, ¿no? Nos preguntamos qué va a pasar con el fiscal, ¿no? Su caso del fiscal. Evidentemente, si nosotros pedimos y nos movemos para organizar la destitución, la renuncia de María, y que se ponga a otra persona que conozca de los temas, pero no va a ayudar de mucho, no va a ayudar de nada. Precisamente como decías, el doctor que renunció, que como dices tú, lo hicieron que renunciara. Yo veía en este exsecretario de Semarnat, pues cosas buenas, cosas que iba a hacer sobre el cambio climático. Pero pues tenemos a un presidente que no le interesa en este sexenio el tema ambiental, le ha quitado mucho dinero a la parte ambiental, quiere desaparecer a la institución de ecología y cambio climático, entre otras más. ¿Tú cómo ves esta parte de quitarle más el dinero y afectar más al medio ambiente sin que haya pues una reforma a un artículo o una ley en el cual se le obliga al presidente en no quitar presupuesto ni tocarlo a la inversión ambiental? Pues sí, evidentemente hay un desinterés. A mí me gustaría también como recordar que el doctor Toledo en algún momento hizo una crítica bastante fuerte y contundente a la creación de los polos de desarrollo del Tren Maya. Entonces eso también hay que hacerle un poquito de justicia al exsecretario de Medio Ambiente, que él no estaba de acuerdo en eso. Puede ser que ya entrando en el terreno de las especulaciones, que eso le haya servido como una referencia más a las personas que lo contrataron para descontratarlo, puede ser, ¿no? Pero bueno, ahí está como la experiencia de este secretario. Y realmente lo que hay y lo que a mí me preocupa de este gobierno es que si hay un desmantelamiento del Estado muy parecido al que se vivió antes, pero en otros términos. O sea, ahorita ya no estamos hablando de vender empresas, como se pudo, como la experiencia del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en donde hay un desmantelamiento del aparato estatal. Lo que está haciendo Andrés Manuel es un desmantelamiento del Estado, pero de todas aquellas intervenciones que la sociedad civil podía tener dentro del aparato estatal, como los fideicomisos. Es un ejemplo. Con esto no estoy diciendo que no haya habido corrupción en muchos fideicomisos, pero una diferencia es desaparecerlos, es una diferencia muy grande a limpiarlos, porque los fideicomisos garantizaban la participación de diferentes grupos y de académicos y de colectivos en la vida social en diferentes órganos. Vemos en la protección ambiental, por un lado, pero también vemos en la creación artística, el estímulo a cine. Es como el dinero que se daba como a agrupaciones que podían como realizar tareas que el Estado no puede hacer. Porque el Estado, de la misma naturaleza, es incapaz. O sea, podríamos tener un Estado que fuera súper perfecto, pero aún así ese Estado siempre tiene que tener la intervención de la sociedad civil de alguna u otra manera para hacer equiparar fuerzas. Simplemente no puede haber estados totalitarios. Eso es una experiencia que en todos los sistemas de gobierno creo que hemos aprendido a lo largo de la humanidad. No puede haber, no se puede confiar en la figura de una sola persona o de un solo partido.
Las tareas se tienen que realizar de diversas maneras, y más en una historia de un estado tan complejo como el mexicano, que ha tenido en su que por un lado pues es un estado sui generis, que por un lado pues mantienen logros, ¿no? Instituciones que van funcionando más o menos, pero que por otro lado está muy podrido, está muy aliado con el gran capital, ilegal, los dos. Entonces ahí está el gran problema de lo que ha sido esta política de recortes presupuestales. Hay también un adelgazamiento del Estado. Entonces estamos como yéndonos al mismo camino. O sea, tanto el autoritarismo propuesto por la gran empresa, como del Estado que controla todas las actividades y va quitándole o delegando las autonomías, por ejemplo, como las instituciones autónomas como el INAI, que no es tan cómodo para el señor presidente, y como estos fideicomisos, pues es peligroso, porque entonces, ¿quiénes van a realizar las tareas de cuidado del medio ambiente? O las tareas, pues, de protección a la ciudadanía frente a un Estado que también reprime. Necesita haber sociedad civil, se necesita fortalecer Claro. fideicomisos, se necesitan fortalecer secretarías y hacerlo diverso. No podemos llegar con la misma estructura partidista a repartir trabajos a personas que su único mérito ha sido pertenecer a un partido. No podemos desaparecer fideicomisos. Habría que limpiarlos, claro que había mucha corrupción, pero no puedes desaparecer fideicomisos tan importantes como el de la protección a los bosques, que desapareció, fue uno, por cierto. Entonces, pues sí, yo veo que hay aquí una cuestión de adelgazamiento del Estado, endurecimiento del gobierno central, que es muy diferente digamos, a una gestión democrática del Estado. O sea, sí hay una tendencia muy centralista que tampoco es buena, considero. Claro. Igual de esta manera, cuando estaba haciendo lo de la votación, bueno, la aprobación sobre lo que es el paquete fiscal para el ejercicio fiscal del 2022, precisamente de este año ya, pues en me recuerdo bien que la oposición, PRI, PAN, PRD, pues estaba muy molesta en el sentido de que pues el presidente eliminó esta ayuda a las asociaciones civiles. Concuerdo, bueno, esta es mi opinión, yo creo que el gobierno no puede hacer todo, obviamente necesita ayuda de las asociaciones civiles, necesita de las personas de activismo, necesita de voluntarios, pues para de alguna forma erradicar algunos puntos débiles, no débiles ni utilizarlos en este punto aclarar, no utilizarlos como trabajadores más, sino que sociedad y gobierno deberían de trabajar. En ese sentido, yo veo mal, claro, en ese sentido yo veo mal que se hayan eliminado por completo el dinero que se distribuía para las asociaciones civiles. Recuerdo que la única que votó del partido Morena, pues obviamente votó todo, ¿no? Yo voto por esto porque el presidente sí lo mandó. Y pues precisamente, pues la oposición estaba molesta de que no se le modificó ni una coma ni un cero a este paquete de egresos. Recuerdo bien que una diputada, que es diputada trans, pues ella votó en contra de este punto, de este nexo en el cual se eliminan pues las ayudas a las asociaciones civiles. Ahí es donde concuerdan, ¿no? Obviamente, si el gobierno no me puede ayudar, en este caso sobre los medicamentos, que es un tema igual que creo que son débiles de los gobiernos, pues existe la sociedad civil, existen las asociaciones en las cuales, mediante recaudaciones de fondo por parte de alguna forma, vender pues no sé, galletas, en este caso, para las niñas de cáncer, recolectar las tapitas y después hacer alguna manualidad, hacer trabajos así, después venderlos, que también el gobierno les da ciertos estímulos fiscales para ayudar a estas asociaciones, mismos que el gobierno no hace, y yo creo que la sociedad civil pues ayuda precisamente para, si el gobierno no lo hace, por al menos está la asociación civil.
No sé si concuerdes con esto. Claro, perfectamente. Mira, además, bueno, un ejemplo muy concreto. Las asociaciones civiles han tenido un papel fundamental en la democratización del país, entendiendo que la democratización no solamente tiene que ver con el hecho de ir a votar, tiene que ver con los derechos que vas conquistando para las minorías, porque a veces también nos dejamos ir mucho por esta concepción de la democracia, la democracia es la voluntad de la mayoría. La democracia tendría que ser el diálogo entre las mayorías y los grupos subalternos, en un mutuo reconocimiento, que no integración, porque es diferente, en un reconocimiento de las diversas formas de vida. En ese sentido, pues a mí me parece importantísimo reconocer el trabajo de las asociaciones civiles en la historia de los derechos en México. Los derechos electorales, los derechos de participación ciudadana, se empezaron a gestar desde los movimientos estudiantiles. Luego es muy difícil como medir los impactos que han tenido los movimientos, pero ahí está uno directo, ¿no? Otro muy directo que te puedo mencionar, ahora que mencionabas la cuestión de los medicamentos, la lucha por tener el medicamento retroviral gratuito, no fue una decisión que haya salido de los gobiernos, fue un impulso que muchísimos activistas del VIH en los 90 fueron tomando, empujando hasta que llegaron a un momento en el que se les escuchó y se pudo hacer en el gobierno de Vicente Fox esta política de retrovirales gratis para todos y la creación de Clínica Condesa. Hay un ejemplo. Eso por el derecho al voto de las mujeres. O sea, se gana a partir de una lucha. Entonces, ahí es donde vemos que realmente el papel importantísimo que tiene la sociedad civil organizada en la construcción de una sociedad democrática. En la historia del mundo, no solamente aquí en México. Ahorita yo mencioné como dos temas, bueno, uno que es un tanto más universal, el del derecho al voto con las mujeres, pero en experiencias muy concretas aquí en la cuestión de México, ¿no? Entonces, la gente siempre es la que va impulsando. Los derechos a la vivienda, ¿no? ¿Cómo se fundaron? Y a mí que estamos hablando ahorita de la urbanización en el sureste. El 60% de la Ciudad de México fue una ciudad autoconstruida, es decir, de personas migrantes que vinieron a la ciudad con la promesa del desarrollo industrial y de integrarse al mercado laboral, que en ese momento estaba marcado por la gran industria, por la proliferación de la gran industria, pues no todos tienen acceso al trabajo, por lo tanto no a la vivienda. Empiezan a poblar zonas pues muy populosas como Santo Domingo, como la 2 de octubre y todas estas colonias. ¿Cómo se ganaron ellos el derecho a los servicios básicos? Pues a través de la resistencia y la organización popular. Es así como se han reconocido la mayoría de los derechos. O sea, los derechos se conquistan, no se regalan. Por muy democrático que se diga el presidente, habrá habido en la historia de México como buenos tinos de buenos gobernantes, pero el común denominador es que los derechos se ganen a través de la organización. Los derechos ahorita de las víctimas, de las víctimas de la desaparición forzada, se han ido ganando los derechos. La construcción de la ley de víctimas, la existencia del CEAP, que es el organismo que les da dinero para que continúen en la búsqueda, que por lo menos les reparan un tantito el daño con un apoyo económico. Estas cosas se han logrado a través de la organización social. Entonces, por eso es bien importante que se mantengan los espacios de participación ciudadana, de trabajo, de los espacios donde se pueda conjuntar el trabajo entre el gobierno y sociedad civil, y sobre todo los foros de intercambio de experiencias en las formas de hacer gobierno y de implementar proyectos tan importantes o tan grandes como el Tren Maya. Por eso no se puede cancelar el diálogo entre gobierno, sociedad civil, académicos, organizaciones sociales, campesinas, indígenas. Porque al momento de que tú cierras el diálogo, estás matando la democracia. Lamentablemente ahorita lo que está pasando es eso. Cancelas a los mensajeros, no escuchas el mensaje y todo terminará en la imposición de un megaproyecto que puede resultar contraproducente para la dinámica
de vida en general, incluyendo a todas las especies de la península de Yucatán. Claro. También había, bueno, durante la COP26, que es la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y lo que acaba de decir el panel intergubernamental el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que por cierto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, alguna vez participó en este panel, pues le pedían a ella que decretara, ¿no?, el estado de emergencia en la Ciudad de México. Ella pues también es ambiental, creo, me parece que es ingeniera, en energías renovables, algo así, no recuerdo bien, también es doctora, bueno, obviamente tiene varios doctorados, pero estuvo trabajando en el IPC, donde ella precisamente, pues, obviamente, por sus convicciones políticas a favor de lo que haga bien o mal el presidente, pues siempre van a estar a favor, ¿no? Y la risa que da de que el presidente dice algo y luego los gobernadores empiezan a favor de que estamos con usted, presidente, bueno, punto y aparte. Durante la cumbre de las Naciones Unidas, pues había firmado este convenio, no convenio, sino que una carta de compromiso en el cual, pues, México firmó, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que por cierto está haciendo muy significativo trabajo, yo creo que es el único secretario que se destaca dentro de este gobierno, pero no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Perdón. Bueno, firmaron pues este convenio donde los 190, más de 190 países que están integrados en esta cumbre, pues firmaron a favor en contra de la desforestación de los bosques precisamente y selvas, entre otras, lo cual hoy viene a decir y nos viene a repercutir que el gobierno mexicano actualmente no va a cumplir ni con el Acuerdo de París, ni con el ahora Acuerdo de Glasgow, que se llama así, ni con este acuerdo que se firmó. Desafortunadamente a cualquier presidente que se le ponga un compromiso, una carta de compromiso por la ONU, pues la va a firmar y pues ahí va a decir y no va a trabajar. También tenemos ahí pendiente la Agenda 2030, que pues este gobierno no le ha querido dar continuidad a esta agenda. Ya para finalizar, terminar ya esta mesa, ¿tú qué dirías sobre esta reflexión? ¿Qué invitarías a si estar a favor o en contra de lo que es el Tren Maya? Pues bueno, de entrada a mí me gustaría finalizar con decir que no hay que tomar una posición a favor o en contra de facto. O sea, no es una cuestión, este tipo de temas, como los que tienen que ver con el reordenamiento territorial del sureste, como la impartición de justicia, como cuestiones que nos involucran a todos, y que no solamente nos involucran a todos los presentes, sino a todos los que están por venir. Este tipo de temas tienen que ser pensados y repensados y repensados y repensados, dándole la vuelta a la cuestión del favor y el contra, porque eso no nos va a llevar a ningún lugar. A mí me gustaría también, si este mensaje le llega a personas que estén a favor o en contra, que nos quitemos un poco esta manera de asumir la vida pública que se nos ha inculcado con más ahínco en estos últimos 3 años, de estar a favor o en contra. Eso solamente nos va a generar ruido, porque al final, cuando se termine el periodo de Andrés Manuel López Obrador y venga otro presidente, los que nos vamos a quedar con los problemas sociales, con los problemas urbanos y con los problemas ambientales, vamos a ser nosotros, la mayoría de las personas que vivimos al día. Eso es algo que tenemos que tener en mente, y que nos olvidemos un poco sobre la cuestión de la izquierda, la derecha, el bueno, el malo, y que vayamos un poquito más a cuestionarnos incluso nuestros propios valores, porque ante la debacle ambiental no se necesita solamente un desarrollo sustentable. Ante la debacle ambiental necesitamos un cuestionamiento de todo el aparato productivo y una revalorización de todas las actividades humanas, porque el problema es demasiado grande. Y como voy viendo la cuestión
ya van 30 años por lo menos de que se hacen cumbres climáticas, que se arman foros, que se forman, pero de arriba de los poderes empresariales, corporativos, de los estados, Y que no parece ser sirve de nada. que la solución no va a venir. Entonces, sí tenemos que, nos toca a nosotros como sociedad civil defender. Algo que dice muy importante el doctor Toledo en uno de sus libros que se llama México, Caminos hacia las regiones que caminan hacia la sustentabilidad. Él habla de la sustentabilidad como resistencia. Y eso a mí me gusta mucho pensarlo así. Y porque me parece absolutamente necesario pensarlo así. Después de cumbres, después de imposición de proyectos, de megaproyectos, después del cambio ya de 3 colores que hemos tenido de gobiernos en donde nadie hace valer el Estado de Derecho y donde realmente no hay un cambio estructural para cuidar o para prevenirnos de la debacle ambiental, pues yo pienso que después de todo eso al final lo único que queda es resistir y conocer. La mejor sustentabilidad que hay es la diversidad de pensamiento y la diversidad misma de los ecosistemas. Pero ¿cómo vamos a aterrizar la sustentabilidad en la práctica humana? A partir de la defensa de la diferencia. Y en esa defensa de la diferencia entran las diferentes maneras en las que nos relacionamos con la naturaleza. Desde plantar la milpa, desde reconocer al otro animal como un otro. Quizás no la otredad que nos ofrece la intersubjetividad humana, pero sí una otredad significativa, en donde podamos reconocer que como nosotros tenemos derecho al desarrollo, también los murciélagos que ahorita a los que se les va a atentar su hábitat, tienen todo el derecho de vivir ahí donde están, donde va a pasar la ruta, el tramo 7, o las abejas, los jaguares. O sea, tiene que haber ese reconocimiento, es ese grado de cambio de chip que se necesita, es un cambio muy profundo. Lamentablemente siento que estamos muy atrás, pero pues hay que echarle ganas porque no queda de otra. Entonces, ahora sí que estamos en esto, pues nos tocó este momento histórico y pues habrá que asumirlo. Con todos estos retos, habrá que asumirlo. No estoy muy seguro cómo lo vayamos a librar, pero se tiene que asumir. Claro. Muchísimas gracias, Armando. Este espacio precisamente se transmite para dar opiniones y escuchar opiniones distintas a las de siempre y escuchar desde un ángulo científico y desde un ángulo político ambiental. Muchísimas gracias. Te damos la más cordial bienvenida. Bueno, estás más que invitado en esta mesa de debate que es Opina de Noche. Se transmite a través de la página que se llama Noticias Ambientales y otras páginas más. Los invito a que sigan, Armando. No sé si tienes alguna cuenta de red social que te puedan seguir y seguir tu trabajo. Sí, mira, tengo ahí en el Instagram que es Ave Comunicación y Sentido. Y ahí hay un enlace a mi blogspot que se llama armandoventura.blogspot.com, en donde ahí pues van a poder encontrar diversas investigaciones relacionadas con los estudios territoriales y los movimientos sociales. Cosas importantes como con el Tren Maya, algunas entrevistas que se han hecho también de otros problemas ambientales en Baja California Sur, sobre con la construcción de megacruceros, que ese es otro tema. Por ahí anda también mi tesis de maestría sobre desaparición forzada. Bueno, incluso pueden encontrar cosas y más que nada ya para cerrar, a mí me gustaría pues, decirles a todos que no hablar este tipo de temas no quiere decir que tengamos que enojarnos, pues, ¿no? También es otra cuestión que ha sido bastante peculiar en estos últimos 3 años con este gobierno. Yo la verdad veo que hay mucha tensión en el ambiente, mucho insulto también, por parte de... O sea, yo voté por Andrés Manuel. También es otra cosa que quede claro, por si alguien llega a ver este video y que esté como con esta fe ciega, que también es importante estudiarla como fenómeno político, pues aclararles que amor y paz, y yo incluso fui un votante de Andrés Manuel durante mucho tiempo, pero pues tengo una profesión y lo que veo, tengo que denunciarlo si es que está violando los principios sobre los cuales yo me formé. O sea, independientemente de que haya votado por P o por R o por cualquier cosa, si se están haciendo cosas no debidas o si se están pasando como ciertas reglas
que sirven para mantener una gobernabilidad y un buen vivir, pues hay que denunciarlo. Entonces, pues, es todo. Ok, muchísimas gracias, Armando, a nombre de igual de Noticias Ambientales y en mi nombre Marcos. Te damos muchas gracias por prestar tu tiempo y estar aquí en este espacio para hablar sobre el Tren Maya. Esperemos tener más mesas sobre análisis ambientales, no solo del Tren Maya, sino que internacionales y nacionales, y ver los efectos que tiene el Tren Maya ya cuando finalice su obra, con o sin el presidente inaugurada, que efectivamente pues no sabemos cuáles vayan a ser los resultados. Muchísimas gracias. Esta es tu mesa, esta es tu casa virtual para exponernos toda esta investigación que estás realizando. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por ver Opina de Noche. Yo soy Marco Rosas y te doy la cordial más gracias y bienvenida a este espacio más sobre jóvenes hablando de política ambiental y muchísimas cosas más. Todos los episodios pasados los puedes encontrar en opinadenoche.com. Hasta luego.